¿Qué opinión te merece Avándaro? Ya he hablado aquí ampliamente de Avándaro. Avándaro no fui porque no me dejaron. Fue la última vez que pedí permiso. En lo sucesivo pedí perdón. Porque mis amigos sí fueron a Avándaro, ¿no? Un amigo mío que le escribe, por cierto, me manda sus opiniones en la jornada. Otro que sigue haciendo música y ayer me acaba de decir que hiciera una producción bien bonita de una de sus últimas canciones y que me la va a pasar. Yo dije, Armando, yo encantado de la vida, soy tu fan. Él tocaba la guitarra en una banda del bachillerato. Imagínate si somos los muchachos de antes. Ellos sí fueron a Avándaro y les fue muy bien y se lo pasaron muy bien. Un físico muy famoso que fue al que ya hemos entrevistado aquí incluso, también se fue a Avándaro. Yo no, porque no me dejaron. Avándaro fue un festival razonablemente bien llevado, que fue más gente de la que se esperaba y aquello se desbordó, pero no tuvo nada de malo. Lo que tuvo de malo fue que la prensa basura mexicana de aquel entonces, fundamentalmente religiosa, se escandalizó por el consumo de drogas y por la chica que se quitó la camisa. La desnuda, o como se dice en México, la encuerada de Avándaro. Que ahí está el vago de Lora hizo dinero con ella haciendo una canción de la encuerada de Avándaro. Logró que se prohibiera el rock, porque en ese momento, si mal no recuerdo, el presidente era todavía Díaz Ordaz, que era un tipo más cerrado, más inútil, más temeroso. Él temía que el movimiento del 68 lo hubieran organizado los malditos comunistas, y ahora que tenemos los datos de la CIA y del FBI sabemos que no había agentes soviéticos ni chinos metidos en la organización del movimiento del 68. Y creo que fue Díaz Ordaz, se prohibió el rock desapareció de México, se hacían hoyos funky, se hacían condiciones de una marginalidad terrible. Eso fue lo terrible, pero el festival fue un festival que estuvo muy bien, hombre. Y todos los que estuvieron te lo dicen. Claro, más de la mitad de los que te dicen que estuvieron no estuvieron. Pocos reconocen, como yo, a mi edad, que no estuve en Avándaro. Que me gustaría que un día comentara sobre el Monterrey Pop Festival, para mí, más hippie que Woodstock por excelencia. No es que fuera más hippie, no, porque era mucho más controlado y mucho más reducido de gente, pero el primer Historias de la Música que hicimos fue sobre el Monterrey Pop Festival y conté cómo John Phillips fue el de la idea, cómo se llevó, cómo se organizó y cómo es el lugar donde se dan a conocer bandas británicas como The Who en los Estados Unidos, y es el lugar donde se lanzan Janis Joplin y Jimi Hendrix, por decirlo menos, y Crosby, Stills, Nash & Young también empezaron allí, creo. Janis Joplin y Jimi Hendrix absolutamente. Entonces, pero sí, el primer busca Monterrey Pop Festival en el canal. Sí, de la página del canal hay una lupa, que no es la lupa de búsqueda general de YouTube, la del canal, hay una lupita a la derecha, y allí buscas Monterrey Pop Festival y está lo que contamos aquí del Monterrey Pop Festival.